Vamos a leer del verso 9 al versículo 13. Les voy a invitar a que estemos muy atentos, no se me acomode, no se me duerma, no se me distraiga mucho. Aún estamos a tiempo, que ya tendríamos que haberlo hecho, pero si no lo hemos hecho, quitar el volumen al teléfono, ponerlo en vibrador, ¿verdad? Apagarlo. Mateo 6, verso 9 al 13. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Como con voz de trompeta, hermano, ¿verdad? Yeah. Así como cuando gritaba uno allá en el fútbol. ¿Sí o no? Ok, leamos las Sagradas Escrituras, hermano. Las leemos honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Dios mío, por tu palabra, la cual es el mejor de los consejos. Tu palabra nos instruye, tu palabra que nos amonesta, Señor, tu palabra que nos enseña, que nos corrige, Señor. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, me use conforme a ti te plazca, Señor, para compartir este mensaje en el día de hoy. Mira la vida de hombres y mujeres que estamos aquí presentes, que hemos venido, Señor, con hambre y sed de ti, Señor. Te pedimos que edifiques, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de este mensaje, Señor. Háblanos, Señor, y que nuestro corazón sea como esa buena tierra, la cual ha sido trabajada, preparada y dispuesta para recibir la semilla que es tu palabra, y produzca un fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre, que la honra y la gloria siempre te la lleves tú, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Ok, estamos estudiando todos estos sábados, estamos estudiando la oración del Padre Nuestro, hermanos, ¿verdad? Una oración muy conocida que a muchos nos la enseñaron desde niños. La repetíamos 3, 5, 8, 10 veces, muchas veces, pero que en verdad no entendíamos su contenido o lo que realmente Dios en su palabra nos quería enseñar. Hoy, hermano, me voy a basar en el versículo 13, que es en donde vamos. Ya los versículos anteriores ya lo predicamos o ya lo explicamos, y hoy me voy a basar, hermano, con la ayuda del Señor, en la frase: no nos metas en tentación. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy con la ayuda del Señor. Le invito a que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a mirar algunos pasajes, otros pasajes, pero sobre todo le invito a que tenga su corazón abierto a la palabra de Dios, hermano. Fíjese qué curioso es. Fíjese que hay algo curioso a la hora de predicar, cuando se predica la palabra, hermano. Fíjese que si usted pone atención, cuando se predica la palabra, pueden haber 20, 50, 100, 1000 personas, y quien predica es el mismo mensaje para esas 20, 50, 100 o 1000 personas. Pero fíjese que es curioso cómo de esos 20, de esas 50 o 100 personas, hermano, fíjese cómo no en todos produce el mismo efecto. Y no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué, si el mensaje fue el mismo el que escucharon todos. Bueno, Jesús nos habla de la parábola del sembrador y nos habla, hermano, del tipo de corazón de cada quien. Y Jesús nos enseña en esa parábola que dependiendo del corazón de la persona, así va a producir un fruto, hermano, ¿verdad que sí? Entonces por eso yo le digo, mantengamos la Biblia abierta, pero mantengamos el corazón también abierto, a ver qué Dios nos va a hablar. Pasen la imagen que sigue, hermano.
Eso es lo que leímos del verso 9 al 13. Me voy a enfocar en no nos metas en tentación. Vamos a mirar qué Dios nos enseña. Pasa la imagen que sigue, hermano. Ok, hemos estado estudiando que la oración del Padre Nuestro nos enseña que, o Jesús nos dijo que cuando orásemos, pidiésemos por los intereses de Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios quiere que su nombre sea reverenciado. Venga tu reino, son de los intereses de Dios. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero después también hablábamos de nuestras necesidades personales en el Padre Nuestro. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una necesidad personal. Después hablábamos también de perdónanos nuestras deudas, que es otra necesidad personal. Y hoy vamos a hablar, hermano, de no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es interesante que en la oración modelo o la oración del Padre Nuestro, Jesús abarca todas estas cosas por las cuales lo he estado diciendo y lo voy a seguir repitiendo mientras estemos estudiando esta serie. Son cosas por las cuales debemos de pedir todos los días, hermano. Todos los días debemos pedir que su nombre sea santificado, que los hombres reconozcan la santidad de Dios. Todos los días debemos de pedir que venga su reino, hermano. Ahora, ¿cuántos anhelan el establecimiento del reino de los cielos, hermano? Entonces debemos de pedirlo, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo cada día le digo, Señor, venga tu reino. Que tu reino sea establecido aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo es un caos. El mundo está lleno de injusticia. Y el único quien puede establecer verdadera paz es Jesucristo, hermanos. Amén. El único que va a impartir verdadera justicia es Jesucristo cuando su reino sea establecido aquí en la tierra, hermano. Entonces por eso nosotros debemos de pedir, venga tu reino. Es algo que debemos de anhelar y de pedir por ello. También debemos de pedir, hermano, que se haga su voluntad en la vida de las personas, pero que se haga su voluntad comenzando en nosotros. Debemos de pedir por el pan de cada día, por nuestra necesidad del presente, y debemos de pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras deudas. Yo les decía, si seguimos todo lo que esta oración nos enseña, vamos a vivir de una manera diferente. Porque hace 8 días hablábamos de perdonar a otros, y estos sábados yo les decía que a veces no somos felices en el presente, porque venimos arrastrando la culpabilidad de pecados pasados que no le hemos confesado al Señor. Entonces ahí está esa culpabilidad, ahí está nuestra conciencia. Mire, cuando cometemos pecados y no confesamos, nuestra conciencia se vuelve un testigo en nuestro interior, un testigo que nos está acusando, hermano, nos está acusando. Y donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted esté, y aunque pasen meses o años, si hay pecados no confesados, la conciencia se vuelve un testigo en su interior y le está acusando y le está acusando. Entonces por eso debemos decir, perdónanos nuestras deudas, para que el Señor nos perdone, nuestra conciencia sea limpiada, hermano, y estemos libres de ese sentimiento. Pero Jesús dijo también, cuando pidan perdón, perdonen a los hombres sus ofensas. ¿Por qué? Porque lo otro que nos puede atormentar en el presente no solo es la culpabilidad, sino el rencor y el resentimiento. O sea, la culpabilidad es cuando yo no obedecí a Dios, y el rencor y el resentimiento es cuando otros no obedecieron a Dios y me ofendieron a mí, me lastimaron a mí. Entonces, si yo no perdono, mi vida se llena de rencor, de resentimiento, y no soy feliz en el presente. Pero ahora vamos a mirar, no nos metas en tentación. Que esta petición tiene que ver, hermano, con pedirle protección a Dios por ataques futuros. O sea, algo que aún no nos pasa, pero que desde ya le debemos de estar pidiendo, hermano. Hermano, usted cada día le debe de pedir a Dios protección, liberación, hermano, de posibles ataques que el enemigo lance contra usted, hermano, ¿verdad? Nuestro problema es que, ¿sabe qué? No pedimos con anterioridad ser librados de los ataques del mal. Muchas veces pedimos cuando ya estamos dentro del ataque. O sea, cuando ya el enemigo nos dio el primer golpe y casi nos noqueó, entonces a veces ya desde la lona, por así decirlo, queremos empezar a pedir, hermano. Cuando Jesús dice, pidan desde antes, cada día pidan. Y eso es lo que vamos a mirar, hermano. Pase la imagen que sigue. Decíamos que estas peticiones llegarían a producir un cristiano reverente,
un cristiano activo, un cristiano sometido, un cristiano dependiente, un cristiano perdonador. Y hoy voy a hablar de que también estas peticiones van a llegar a producir un cristiano cuidadoso, cauteloso, un cristiano que no juega con la tentación, un cristiano que está ahí al pendiente para que cuando la tentación llegue no caiga, hermano, ¿verdad? Pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. ¿Qué significa la frase no nos metas en tentación? Sencillo, hermano. Esta petición tiene que ver con pedirle a Dios su ayuda para no sucumbir ante la tentación. Cuando Jesús nos dijo que pidamos no nos metas en la tentación, no le estamos diciendo a Dios, Señor, no permitas que yo sea tentado, porque debemos de entender algo, hermano. Vamos a ser tentados mientras estemos aquí en la tierra. Entonces no le podemos decir a Dios, Dios, no permitas que yo sea tentado. Pero lo que le pedimos a Dios, o lo que le debemos de pedir cada día es, Señor, no permitas que yo sucumba ante la tentación. No permita, Señor, que cuando la tentación llegue a mi vida, yo ceda ante esa tentación, porque la tentación va a llegar, hermanos, va a llegar. Y dicho sea de paso, quiero decirles esto: ser tentado no es pecado, hermanos. Usted puede estar siendo tentado y no significa que usted está pecando. Póngase eso en su mente, porque la misma Biblia nos dice que Jesús mismo fue tentado, ¿cierto o no? La Biblia dice que Jesús fue tentado, pero la Biblia claramente dice que Jesús nunca pecó. Esto significa que yo puedo estar siendo tentado, mas sin embargo no significa que esté mal o que esté en pecado a la hora de ser tentado, hermanos. Entonces, esta petición tiene que ver con pedirle a Dios su ayuda para no sucumbir, para no ceder. Hermano, cada día usted y yo debemos de pedirle ayuda a Dios para no ceder ante la tentación, hermano. Cada día, hermano, de las primeras cosas, de lo primero que usted tiene que hacer al empezar su día es pedirle a Dios que lo ayude para no sucumbir si la tentación se le llegase a presentar durante ese día, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos lo que el día va a traer, hermano. Usted y yo nos levantamos, usted y yo hacemos nuestros planes, decimos, oh, hoy me voy a levantar, voy a ir al trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, mas usted no sabe que probablemente el enemigo está preparando algo para hacerlo pecar, para hacerlo caer. Y si usted y yo no oramos, no pedimos al Señor su ayuda desde un comienzo, yo le aseguro que vamos a sucumbir. Así es. Vamos a ceder. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando cedemos o sucumbimos ante la tentación, nuestro problema o uno de nuestros problemas como humanos es echarle la culpa siempre a alguien más. A ver, hermano, ¿por qué le dejó el ojo morado a su esposa? No, pues que fue culpa de ella, dice. No me respeta. No, pues que ya le he dicho que a mí las tortillas no me gustan así quemadas, ¿verdad? Ya le he dejado bien en claro. Y por eso le dejó los ojos morados. Sí, porque ella no me respeta. No, le dejó los ojos morados porque no le pidió a Dios la ayuda para cuando llegara el problema. El problema es que siempre le echamos la culpa a alguien más. Siempre cuando nosotros sucumbimos ante la tentación queremos decir, fallé o hice esto porque esta persona. Otros se excusan echándole siempre la culpa al diablo. ¿Sí o no? Algunos dicen, no, que el diablo, hermano. No, que el diablo, fíjese que el diablo. Sí, el diablo es el tentador. La Biblia dice que el diablo es el tentador, hermano. El diablo nos puede tentar, mas sin embargo el diablo no lo puede obligar a usted a desobedecerle a Dios, hermano. Él le puede presentar la tentación, mas sin embargo depende de usted y de mí ceder ante esa tentación. La palabra tentación, hermano, significa ser incitado a hacer el mal, hermano. Entonces cuando decimos no me metas en tentación, no le estoy diciendo a Dios, Señor, que yo no sea tentado, ni tampoco le estoy diciendo, Dios, que tú no me tientes, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios no tienta a nadie, ¿cierto o no? Entonces Dios nunca va a tentar su vida ni mi vida. Dios nunca lo va a hacer, hermano. Mas sin embargo, Dios puede permitir que la tentación llegue a nosotros.
Y por eso debemos de decirle, Señor, que no sucumba. Ayúdame cada día. Mire, pase la imagen que sigue, hermano. Mire bien. Al leer este versículo aprendemos estas tres cosas. ¿Qué cosas aprendemos cuando Jesús nos dice no nos metas en tentación? Número uno, pongas estas verdades en su corazón. Aprendemos que sin importar quién yo sea, tarde o temprano estaré expuesto a la tentación, hermano. Sépalo, hermano. Al diablo no le importa quién usted y yo somos. Tarde o temprano, usted y yo, mire, la tentación va a tocar a nuestra puerta, hermano, sin importar quién usted y yo seamos. Al diablo no le importa si usted tiene 15 años de edad, 20 años de edad o 60 años de edad, la tentación va a venir. Al diablo no le importa si usted es rico o si usted es pobre, la tentación va a venir, hermano. Al diablo no le importa si usted y yo tenemos un título académico o si somos personas de a tiro y letradas, la tentación va a venir, hermano. Al diablo no le importa si usted es de esos hermanos que viene de vez en cuando a la congregación o si es el mismo pastor de la congregación o es un líder, la tentación le va a venir tanto a uno como al otro, hermano. Tenemos que ponernos esto en la mente, que sin importar quién seamos, tarde o temprano la tentación va a venir. Póngase eso en su mente. Si ahorita hasta este momento, algunos de los que están aquí dicen, no, hermano, pues yo hasta ahorita, no, pues no me he dado cuenta como que el enemigo me esté queriendo tentar. Bueno, póngase en su mente que tarde o temprano le va a llegar. Sépalo, hermano, de verdad se lo digo. ¿Y por qué es necesario que ponga la verdad en su mente y en su corazón? Porque dice el dicho, ahora, no dice la Biblia, claro, pero dice el dicho que persona prevenida vale por dos, ¿sí o no? ¿Cierto o no? O sea, más vale estar prevenido, más vale que yo diga, hey, aunque ahorita no siento que estoy siendo tentado, pero voy a tener en mente que tengo que ser cuidadoso, porque probablemente mañana, la semana que viene o el mes que viene, el diablo está preparando algo contra mi vida espiritual. Mire bien, Mateo 4.1, vamos ahí a Mateo 4.1, veamos cómo Dios no va a impedir que seamos tentados. En este pasaje, en Mateo 4.1, más aún nos dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado. Miren qué interesante. ¿Quién va? Mire, leamos Mateo 4.1, hermano, y cuando esté ahí dígame amén. Miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Al desierto. ¿Para qué fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo, hermano. Qué interesante, ¿no? Que quien lleva a Jesús al desierto es el mismo Espíritu Santo. Y dice que fue llevado al desierto con el propósito, dice, para ser tentado. Pero no malinterprete esto, hermano. No dice que el Espíritu Santo tentó a Jesús o que el Padre tentó a Jesús. Dice que el Espíritu lo guió, lo puso en ciertas circunstancias para que Él fuese tentado. A veces Dios va a permitir que ocurran ciertas circunstancias en nuestras vidas y vamos a ser tentados, mas sin embargo, sí quiero que se guarde eso en su mente y en su corazón. Dios nunca tienta a nadie. O sea, la tentación nunca va a venir de parte de Él. Entonces, si en esta ocasión nos dice que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto y que ahí fue tentado, entonces es lo que le digo, sin importar quién yo sea, la tentación va a venir. Porque si vino a la vida de Jesús, si el tentador vino, mire, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿y qué pensaba Satanás? Y yo digo, mira cómo Satanás no se detuvo de al mismo Jesús, Hijo de Dios, venir a tentarlo, hermano. Ahora, si hizo eso con Jesús, ¿usted cree que se va a detener de venir a tentarnos a usted y a mí? ¿Usted cree que se va a detener? Por supuesto que no, hermano. Ahora, Efesios capítulo 6, verso 11, mire. Y estése ahí muy atento para que no me le agarre el sueño. Mire, Efesios capítulo 6, mire lo que dice, hermano. Yo le digo algo, si usted y yo tomamos con seriedad los consejos de la palabra de Dios, muy difícil es que sucumbamos. Si usted dice, voy a estar atento ahí porque voy a ver qué la palabra de Dios me dice, le aseguro. Mire, Efesios capítulo 6, verso 11, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas ¿de quién?
del diablo. Note algo interesante, que el diccionario griego traduce la palabra acechanzas como métodos, estrategias, planes. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que estamos en una guerra espiritual contra un ser que es mucho más fuerte y mucho más inteligente que usted y que yo, hermano. Eso lo debe de saber. Satanás, aunque es un ángel que se corrompió, pero como Dios lo creó con cierta inteligencia, ciertas habilidades. Ahora, cuando él se rebeló contra Dios, obviamente se tornó en un ángel malvado, pero no perdió esa inteligencia la cual le fue dada, hermano. Entonces, esto ya nos debería de poner a decir, oye, si estoy en una guerra contra un ser que es más inteligente y más fuerte que yo, entonces no debería de descuidarme. No debería de tomarlo a la ligera, hermano. Mira lo que dice Pablo aquí. Dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para estar firmes. Dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, Satanás no es tonto, pues, para que me entienda. Él hace planes. Él hace estrategias. Él conoce al ser humano, no porque sea omnisciente como Dios, solamente Dios es omnisciente, solamente Dios sabe. Pero ¿sabe por qué Él conoce al ser humano? Por los miles de años de observación. Por ejemplo, todo el tiempo que el ser humano tiene aquí en la tierra, Satanás ha observado el comportamiento humano, ha visto cuáles son sus debilidades, ha visto qué cosas atraen a las personas. Ha visto ante qué tentaciones los hombres, incluso algunos de los más íntegros, sucumbieron. ¿Usted cree que Satanás no supo, no miró de cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió? Entonces, él observa, hermano, el comportamiento de las personas y en base a eso él crea planes. Él hace estrategias. Y yo le puedo asegurar que la vida de los que estamos aquí, él la tiene observada. Probablemente él sabe cuáles son sus debilidades de usted. Probablemente él sabe por qué área a usted le puede atacar, por qué área él le puede hacer daño a usted, en qué área usted le puede dar una entrada, hermano. Porque déjeme decirle algo, las debilidades de unos y de otros probablemente sean diferentes. Un ejemplo, sus debilidades de usted pueden ser unas y las mías otras diferentes. Entonces él sabe por qué área le va a llegar a cada quien, y en base a eso él hace un plan, él hace una estrategia, porque él es inteligente, hermano. Entonces aprendo que sin importar quién yo sea, la tentación va a llegar, voy a estar expuesto a ella. Otra verdad que tengo que tener en mente, y que por eso Jesús nos dice que oremos cada día pidiéndole la ayuda a Dios para no sucumbir, es que con mis propias fuerzas son insuficientes para vencer la tentación, hermano. Nuestras propias fuerzas son insuficientes. Nuestra naturaleza con la cual nacemos, hermano, es una naturaleza caída, es una naturaleza débil. Mire, acompáñeme a Marcos 14, probablemente usted lo ha leído, cuando Jesús le dice a Pedro, oren para que no entren en tentación. Busque, hermano, en su Biblia Marcos 14:37, hermano. Y cuando esté ahí, dígame amén. Marcos 14:37 dice así: vino luego y los halló ¿cómo? Durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Mira lo que Jesús les dice: ¿están dormidos? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar. ¿Para que qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Entonces note lo que Jesús dice: velen y oren para que no entren en la tentación. En otras palabras, le está diciendo a sus apóstoles: oren para que cuando la tentación llegue no sucumban, no cedan, no terminen siendo vencidos
por la tentación, porque Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis propias fuerzas son insuficientes para vencer la tentación. Y usted sabe la historia de Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Porque la Biblia dice que cuando Jesús viene y les dice, hey, no se me estén durmiendo, y Jesús se vuelve a retirar un poquito a seguir orando, y la palabra de Dios dice que los apóstoles siguieron durmiendo. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Lo negó. Lo negó al maestro, y dice que lloró amargamente por haber negado a su Señor, hermano. Ahora, ¿por qué sucumbió Pedro en el momento decisivo? Porque en lugar de estar orando, estaba durmiendo, hermano. Entonces se da cuenta cómo Jesús, el consejo es, oren aún antes de que estén siendo tentados. El consejo de Jesús es, oren para que cuando la tentación llegue, ustedes puedan vencer, hermano. Amén. Cuando yo miro que alguien, yo se los he dicho ya aquí, hermano, cuando alguien se dio ante el pecado, sepa lo que es porque dejó de orar, hermano. Probablemente tenía días, semanas, meses sin orar, hermano. Las personas no caen de la noche a la mañana, hermano, nadie. Nadie que está bien metido con el Señor, de repente a la mañana siguiente Satanás lo tienta y cayó. No, la persona dejó de orar. Dejó de orar. Ya no oraba. Entonces nos pasa como a Pedro. En el momento decisivo doblamos las manos y terminamos sucumbiendo ante la tentación. Jesús les dice, oren para que no entren. El problema, como les dije hace un momento, oramos cuando ya estamos bien adentro, hermano, y Jesús dice, ora desde antes. Hermano, yo sí les quiero dejar esto bien en claro en el amor de Cristo. Cada día ore y dígale, Señor, necesito que me ayudes por si la tentación viene, yo no sucumba, Señor. Yo sí le quiero dejar eso bien en claro, hermano, que aunque usted no esté siendo tentado, pídale cada día ayuda a Dios por ello, hermano. Y yo le aseguro que muy difícil usted va a caer. Difícilmente usted va a ceder ante la tentación. Entonces, sin importar quién yo sea, tarde o temprano voy a ser tentado. Mis propias fuerzas no pueden ayudarme a vencer la tentación porque soy débil. Entonces, esto me lleva a la otra verdad. Solo Dios puede ayudarme a vencer la tentación, porque nuestro Dios es poderoso, mis amados hermanos. Porque en nuestro Dios hay poder, hermano. Porque nuestro Dios y su Santo Espíritu, la Biblia dice que es el que nos da poder, amor y dominio propio, mis amados hermanos. Entonces, si solo Dios me puede ayudar, entonces cada día tengo que recurrir a Él en oración para pedirle su ayuda, hermanos. Porque solo Él me puede ayudar. Mire, usted puede recurrir a mí y decirme, hermano, estoy siendo tentado. Ok, yo puedo orar por usted, más no puedo hacer. Puedo orar a quien le puede ayudar a usted, que es Dios. Yo puedo venir con usted y decirle, hermano, estoy siendo tentado, oren por mí. Y usted me puede ayudar orando, pero usted va a orar al Dios que me puede ayudar a mí, hermano. Entonces, o sea, solo Dios nos puede ayudar, hermano. Mira lo que dice Judas, versículo 24. Ahora, no le puse capítulo porque Judas solamente tiene un capítulo. Está antes de Apocalipsis, hermano. Judas, versículo 24, nos dice que nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída, hermano. ¿Estamos ahí en Judas 24? Amén. Dice, y a aquel que es poderoso, aleluya, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces mira lo que dice Judas, y aquel que es poderoso, hermano, para guardarnos sin caída. Ahora, y viene la pregunta, bueno, y entonces, si Dios es poderoso para guardarnos sin caída, ¿por qué muchos cristianos caen? ¿Por qué muchos hombres de Dios han caído? El problema no estuvo en Dios. El problema estuvo en que no buscamos a ese Dios. Así es. No lo estuvimos buscando y por eso termina la persona cayendo. Pero aquí la palabra nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, hermano. Pero
Es una disciplina, o sea, es todos los días estarle pidiendo a Dios, hermano. Entonces, acuérdese de estas tres verdades. La tentación va a llegar a mi vida. Yo no tengo fuerzas suficientes, pero hay un Dios que me puede ayudar a vencer esa tentación. Póngase esas verdades en su corazón. Pero pase la imagen que sigue, hermano, porque vamos a seguir aprendiendo algunas cosas. Consejos bíblicos para no sucumbir ante la tentación. Y ahí le puse yo varios, y los vamos a ir viendo, y puse ahí alguna porción bíblica para que veamos lo que la Biblia enseña. Ok, consejos bíblicos para no sucumbir ante la tentación. ¿Qué consejos nos da la Biblia? Porque entonces, si ya la Biblia me está diciendo que voy a ser tentado, entonces debo de ir al consejo de Dios. Entonces, ¿qué hacer para no sucumbir cuando sea tentado? Número 1, debo mantenerme activo y comprometido con el reino de Dios y su expansión. Escuche, lo voy a volver a repetir. Debo mantenerme activo y comprometido con el reino de Dios y su expansión. Un cristiano activo y comprometido no tiene tiempo para andar jugando con las tentaciones que el diablo le trae. No tiene tiempo porque está activo. Tiene un compromiso con Dios y su reino. Un cristiano que no está activo ni comprometido, es más fácil que sucumba ante la tentación. Dice por ahí un dicho, ahora claro, no está en la Biblia, pero dice un dicho, que mente desocupada, taller de Satanás. Si una mente desocupada es un taller para Satanás, para estar, que la persona esté maquinando maldad, pecado, cómo hacer el mal. Pero una mente activa, ocupada en el reino de Dios y su expansión, no tiene tiempo, hermano, para eso, porque está pensando, hoy tengo que predicar la palabra, o hoy es día del culto y me toca servir, hoy voy a ir con mi amigo del trabajo y le voy a ir a hablar de Jesucristo, hoy me hablaron para que fuera a orar por alguien y tengo que ir, y no hay tiempo, hermano, para estar pensando en las tentaciones. Pero mire, cuando uno no está activo y no se compromete, es más fácil ceder ante la tentación. Mire, a veces cuando ya le dicen a uno, ahora no estoy diciendo que todos los casos, pero yo sí lo he visto. Cuando alguien que está participando en la congregación le dice, hermano, ahí está el privilegio. Un ejemplo, no todos los casos, pero sí lo he visto. Ahí está el privilegio, hermano. Ya no quiero servir. A veces, porque a veces la persona ya está siendo incitada a lo malo, pero siente la reprensión en su interior de estar ejerciendo un privilegio en la congregación y estar en el pecado a la misma vez. Entonces la persona dice, híjole, pero estoy siendo tentado, pero no puedo estar predicando, ¿verdad? Y en el pecado a la misma vez. O no puedo estar cantando y en el pecado a la misma vez. O no puedo ser un servidor, estar sirviendo a la iglesia y en el pecado a la misma vez. Entonces las personas lo que hacen es, hermano, no quiero compromiso ahorita. ¿Por qué? Porque ya no teniendo compromiso, se sienten libres para pecar. No sé si me está entendiendo lo que le digo. Ahora, no estoy diciendo de todos los casos. Veamos el caso de David, segundo libro de Samuel. Mire, cuando David estaba en la guerra, David no tenía tiempo para pensar en el pecado. David cometió el error de no ir a la guerra y con la mente relajada se dio ante la tentación. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, hermano. ¿Estamos ahí? Note bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo David, hermano? Se quedó en Jerusalén. Mire, es tiempo de guerra y David no va. Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, estamos en una guerra continua, hermano, mientras estemos en esta tierra, hermano, sépalo. Hermanos, en la vida cristiana no hay break times, no hay breaks, no hay de decir, me relajo por un mes, me relajo por 6 meses, por un año y el año que viene a ver qué viene. No, hermano, estamos en una guerra continua los hijos de Dios.
Amén. Y dice que cuando los reyes en tiempo de la guerra fueron a la guerra, dice que David envió a sus generales, pero dice que David se quedó en Jerusalén. O sea, dijo, vayan ustedes pelean y yo me quedo aquí a rascarme el ombligo. Y mire lo que le sucedió a David por quedarse a rascarse el ombligo. Verso 2, mira lo que dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La historia usted ya se la sabe. Mire, entonces David no va a la guerra, queda en su palacio, estaba ahí rascándose el ombligo, ¿verdad? Quizás lambiéndose los bigotes, qué sé yo. Estaba David lambiéndose los bigotes en el terrado. Y así en la azotea estaba y de repente. Ahora, en el tiempo antiguo, hermano, la gente se bañaba en las azoteas. En las azoteas se bañaba la gente, ¿verdad? Entonces David, mientras anda lambiéndose los bigotes, paseándose en el terrado porque no fue a la guerra, no estaba en acción, mira a una mujer bañándose y dice, y era una mujer hermosa, y dijo, ¿y es la mujer? Le dicen, es Betsabé, mujer de Urías. No, pues tráiganla. La traen, se acuesta con ella, y ahí fue el comienzo de su caída. Bueno, el comienzo de su caída fue no ir a la guerra. Pregunto, ¿cree usted que si David se va a la guerra donde se están matando, cree usted que David tuviera tiempo de andar pensando en mujeres? Si usted, varón, como hombre, va a la guerra allá donde están los balazos, ¿tendrá tiempo de andar pensando en mujeres? Usted está viendo, a ver, cuidado que no lo maten, ¿cierto o no? Y viendo cómo darle al enemigo, no hay tiempo para pensar las cosas. Bueno, si David se hubiera ido a la guerra, que era donde tenía que estar, no hubiera caído ahí. Entonces la caída comienza cuando un cristiano se quita de toda actividad o de todo compromiso para el reino de Dios. Ahí nos volvemos más susceptibles, hermano. Porque le vuelvo a repetir, cuando usted está activo no tiene tiempo para esas cosas. Mire, a mí Dios me ha enseñado y me habla de muchas maneras donde Dios me dice, siempre tienes que estar listo. Y Dios me dice, no quiero que estés en cosas que no debes de estar, porque tú debes de estar preparado. Me lo ha enseñado de una u otras maneras. Mire, le pongo un ejemplo simple, sencillo. La noche de anoche, como dicen, o para amanecer hoy, tuve un sueño terrible. Se lo conté a mi esposa. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué soñé? Le dije, soñé que estaba en Nashville, Tennessee, ustedes saben, por la congregación allá. Le dije, y que esta persona se endemonió, pero feo. Y le dije a mi esposa, ¿y sabes qué soñé? ¿Que sabes a quién llamaron para que fuera? ¿A quién? Me dice, a mí. Que dijeran, el hermano Diego, entre ahí a ese cuarto donde está esa persona endemoniada. Usted entre. Nadie quería entrar. Y entré en el sueño. Y la persona, cuando entré en el sueño, una mirada perdida, una mirada pues de una persona poseída por el demonio, me miró así y se me paró así en mi cara. Cuando se me paró así en mi cara, en el sueño se me erizaron el cuero cabelludo. Me entró como un temor cuando se me paró así, porque era una persona, yo no sé si usted ha leído cuando en la Biblia habla como del gadareno, pues que le tenían miedo y nadie se le quería acercar, hermano. Y se me paró así en mi cara, y se me erizaron los vellos, pero de repente entró como, no sé si llamarlo un enojo santo, yo no lo sé, pero me entró como un enojo, y le empecé a decir, Jesucristo ya te venció. Le empecé a reprender, empecé a orar, hermano, así, hermano. Pero lo que le quiero decir es que me desperté, incluso le pedí a Dios, yo no sé qué esté pasando allá, pero es como si Dios me dijera, tú tienes que estar siempre listo. Porque imagínense que yo me levanto un día y pues hoy le voy a dar gusto al pecado, a la carne, no. Y de repente me llaman a mí por una situación de esas.
Y ni modo que les dígale al endemoniado que se espere una semana para que me consagre, porque andaba yo un poco torcido. Por favor, amárrenmelo allá al endemoniadito, ahí guárdenmelo en un cuarto una semanita y me voy a meter ahora sí bien con el Señor, porque andaba en cosas chuecas. ¿Usted cree que uno puede hacer eso, hermano? Entonces, David no va a la guerra, se descuida y sucumbe. Y David en este episodio quebrantó 4 de los 10 mandamientos de Dios que ameritaban la muerte. Codició, mintió, adulteró y mató. 4 de los 10 mandamientos en un descuido, David los quebrantó. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se imagina usted y yo, hermano? ¿Se imagina usted y yo si no nos cuidamos? Entonces, por eso yo les digo, hermano, mantengámonos activos y comprometidos en el reino del Señor, hermano. Mantengámonos sirviéndole al Señor, siempre viendo de qué manera podemos servirle al Señor, no solamente aquí dentro de la congregación, sino fuera también de ella, pero que su mente siempre esté diciendo, estoy en una guerra espiritual y debo de estar listo por cualquier cosa que se presente en el reino del Señor. Usted debe tener esa mentalidad, hermano. Entonces, consejos bíblicos para no sucumbir: debo mantenerme activo y comprometido. Segundo consejo bíblico, escuche bien, estas cosas de verdad, hermano, si usted las toma en su corazón, le pide a Dios y las practica, es muy difícil que usted vaya a caer, se lo digo. Segundo consejo, debo pedir discernimiento. Es lo que hace falta en la iglesia. Mucha gente sin discernimiento espiritual. Por eso es que como nunca hoy en día los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos, lo que usted le quiera llamar, abundan porque no hay discernimiento. Debo pedir discernimiento. ¿Para qué? Escuche bien. Para discernir si detrás de una situación están operando las fuerzas del mal, hermano. Mire, hay situaciones que le van a venir a su vida que parecen inofensivas. Situaciones que parecen inocentes, pero detrás de ellas está operando las fuerzas del mal. Yo cada día le digo, Señor, dame discernimiento espiritual para discernir dónde el tentador me está queriendo incitar al mal, Señor. Que me dé discernimiento. Le voy a mostrar el pasaje y ahorita le voy a poner unos ejemplos. Vamos ahí, hermano, a Marcos capítulo 8. Mire lo que le pasó al maestro. Mira lo que le pasó a Jesús, hermano. Marcos capítulo 8, verso 31. Ahora, Jesús venía a cumplir la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre era sufrir y morir, ¿cierto o no, hermanos? Amén. Pero mire cómo Satanás usó a una persona donde maquilló algo que parecía noble, inocente, puro, pero Jesús discernió que detrás de eso estaban las fuerzas del mal operando, hermano. Vamos ahí, Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mire, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermano. Mire, las palabras de Pedro aparentemente eran nobles. Dice que le comenzó a reconvenir. Cuando Jesús le dice, a mí me van a matar, Pedro lo toma aparte, aparentemente hacer una acción buena, noble, bondadosa, una causa justa, y le dice, Señor, no seas tan duro contigo, esto no te va a pasar. Jesús discernió que las fuerzas del mal estaban operando en Pedro y que lo estaban queriendo tentar a Jesús para que Jesús desobedeciera la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era que muriera, hermanos. Amén. Escuche bien, debemos de pedirle discernimiento a Dios, porque por eso aquí dentro de la iglesia a veces pasan muchas cosas.
Pidámosle discernimiento a Dios. Mire, yo mismo, y yo aconsejo a mi esposa, varón, usted debe de aconsejar a su esposa. Yo mismo le digo a mi esposa, mire, cuando le den unos saluditos así medios extraños ahí de mano, pare las antenas. Tenga mucho cuidado. Hermano Diego, qué exagerado. Hermano, por favor. Si esas cosas ya se han visto. ¿Y cómo comenzaron? Con un saludito medio extraño ahí. Entonces yo le digo a mi esposa, tenga mucho cuidado. Pero no solamente ella, o sea, le digo a ella porque yo también le digo, tengo mucho cuidado. Yo les he dicho a los varones, hermano varón, si alguna vez alguna mujer, sea de la congregación, fuera de la congregación, le llama a usted para que vaya a orar por ella porque está muy necesitada, yo ya se los he dicho, varones, no vaya usted solo. Si tiene a su esposa, llévese a su mujer. Mi amor, te vas a tener que quedar en la casa. Voy a ir a hacer la obra del Señor, dice. Mi amor, quédate aquí, dobla tus rodillas porque voy a ocupar mucha oración. Ora por mí porque está dura la situación, mi amor. Quédese aquí, doble sus rodillitas, voy a ir a aquella hermana está, o aquella mujer está en la aflicción y la voy a ir a consolar, dice. Y a ver, la mujer le dice al marido, oye mi amor, no, pero ten cuidado, probablemente la hermanita o esa mujer esté tramando algo que no es de Dios. No, la petición que me hizo fue noble, dice que quiere oración. Mire, las palabras de Pedro parecían nobles, pero Jesús discernió que había algo que no estaba bien ahí. Jesús discernió que las fuerzas del mal estaban operando. Usted y yo debemos de discernir cuando las fuerzas del mal están operando, incluso a través de personas, a veces que están dentro y a veces fuera de la congregación, hermano. Pero no solamente en esas áreas, puede ser en el área de que alguien lo incite a robar, a defraudar, qué sé yo, hermano. Hay muchas áreas en las que tenemos que tener discernimiento. Ahora, escúchenme bien. Fíjense lo que Dios me traía a mi mente hoy mientras estudiaba. Debemos de pedirle a Dios mirar la situación con ojos espirituales o mirar las cosas como Él las ve. ¿Sabes por qué? Cuando Satanás está tentando a una persona, Satanás lo único que le muestra es el placer que va a obtener de ello. Pero Satanás nunca nos muestra, cuando nos tienta, todo el daño que vamos a causar. Nunca nos muestra todo el daño que vamos a causar con esa acción. Y como no nos muestra eso, nos muestra el placer, y a la carne le gusta el placer, la persona sucumbe. Y después que sucumbe, cuando ya metió los dos pies la persona, hombre o mujer, entonces voltea a su alrededor y mira todo el daño y todo el estrago que causó su acción, pero lamentablemente ya lo mira demasiado tarde, porque el daño ya está hecho. Y a veces podemos dañar a personas de por vida con nuestras acciones. ¿Tú se das cuenta por qué le quiero predicar esto? Y quiero que lo tomemos bien en serio. Entonces pidámosle discernimiento al Señor. Digámosle, Señor, cuando la tentación venga, ayúdame a discernir dónde es que el enemigo está operando, y ayúdame a discernir, a ver con tus ojos, a ver todo el panorama completo. Señor, que no mire solo el placer que eso me va a dar, que mire aún el daño que le voy a causar a otros para que eso me detenga de hacerlo. Piense eso, hermano, hermana. Cuando sea tentado, no solo piense en el placer que su cuerpo, su ser va a experimentar, pensemos en el daño que vamos a causar. Porque lastimamos a Dios, lastimamos a la congregación y lastimamos a nuestras familias. O sea, es un solo estrago el que se causa, hermano. Entonces, debo de pedir discernimiento. Pida discernimiento, hermano, por favor, hermana. Otra cosa, mire. Yo le digo, Señor, dame discernimiento para saber cuando estoy siendo tentado. Pero después, una vez que Dios me da el discernimiento y capto por dónde el enemigo me está queriendo agarrar, mire, debo huir de las tentaciones y no jugar con ellas. Es que ¿de qué me sirve que yo discierna que estoy siendo tentado en esta área si me pongo a jugar con eso? ¿Sí me entiende? A muchos nos gusta jugar con las tentaciones, hermano, y terminamos sucumbiendo. Con la tentación no se juega, hermanos.
Cuando estemos delante de la tentación, ante la tentación, la Biblia nos dice que debemos de huir, hermano. No como aquel que dice que fue a la cantina. ¿Y qué vino a hacer a la cantina, hermano? Vine a buscar la tentación para vencerla. No, qué cosas, hermano. Oiga, se fue a meter a la cantina a buscar la tentación para vencerla. No, hermano, debemos de huir de la tentación. Primera de Timoteo 6:11. Dice el libro de Proverbios: ¿quién que pone fuego en su vestido, acaso no se le prenderán sus vestidos, hermano? Alguien que, si usted con un encendedor, hermano, se lo pega a su ropa, yo le pregunto, ¿se quema o no se quema? Se va a quemar, hermano. ¿Y qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que el que juega con la tentación se va a quemar. O sea, se va a hacer daño, pues. Primera de Timoteo 6:11. Mire, Pablo está hablando de cosas como envidias, contiendas, pleitos, blasfemias, ganancias deshonestas, codicia al dinero, amor al dinero. Pero luego mire lo que le dice en el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí, hermano? Entonces mira lo que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira lo que le dice: hombre de Dios, huye. Y la palabra huir es corre. Correr como corrió José con la mujer de Potifar. ¿Cierto o no? Amén. ¿Usted se imagina que José le hubiera jugado al valiente? No. Abrázame pues, para que veas que yo no voy a sucumbir. Abrázame, dame otro abrazo. No, ese abrazo no me causó nada. Abrázame otra vez, mira, yo no sucumbo, mira. ¿Usted se imagina que José haciendo ese tipo de cosas, hermano? Cuando aquella mujer lo agarró así, dice que José como pudo. Dice que se le arrebató con fuerza. Mire hasta el punto que José, la fuerza con la que se le arrebató, que dice que la ropa le quedó en las manos de la mujer. O sea, que ese hombre salió desnudo ahí. Pero él huyó. Aleluya. Él no se puso a jugar. Él no se puso a entretener. Hermano, ¿por qué caemos? ¿Por qué los cristianos, hombres y mujeres, caen en la congregación? ¿Sabe por qué? Porque jugamos con la tentación, hermano. Porque entretenemos la tentación. Porque nos llegan malos pensamientos y en lugar de reprender los malos pensamientos, los entretenemos en la mente, hermano. Jugamos en la tentación y debemos de huir. Pero sigo hacia adelante, hermano. Otro consejo bíblico es que debo de tomar la salida que Dios provee si quiero vencer. Dios siempre le va a dar una salida cuando usted está siendo tentado. Siempre. Es como cuando usted va un camino hacia la muerte, haga de cuenta. Como si usted va manejando en el freeway un camino donde se va a ir a estrellar. Pero Dios siempre le pone una desviación. El problema es si yo tomo la desviación o continúo en ese camino de la muerte. Mire, veamos 1 Corintios 10:13, hermano. Veamos ahí en la Biblia, 1 Corintios 10:13. Dios siempre le da una salida. Entonces, para yo no sucumbir ante la tentación, yo debo de tomar esa salida que Dios me está proveyendo si es que quiero vencer. 1 Corintios 10:13. ¿Estamos ahí? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, las tentaciones que nos vienen son comunes a las demás personas, hermano. Y si otros las vencieron, quiere decir que yo también las puedo vencer. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aleluya. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mira cuando dice: no, hermano, es que de plano no. No, de veras que esto así, no se pudo aguantar, de veras que no pude resistir, ¿verdad? La tentación era más allá. No, aquí la Biblia dice: Dios no permite que nadie sea tentado más allá de sus propias fuerzas. Significa que usted y yo podemos resistir cuando somos tentados. Pero continúa, dice: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué va a dar? La salida, para que podáis soportar. Dios siempre da la salida. ¿Sabe qué he notado yo? Que cuando usted está siendo tentado, incitado hacia el mal, y en su mente lo empieza a contemplar, Dios siempre le habla. Dios siempre le da unas sacudiditas en su interior y le dice: ¡hey! ¡Párale!
estés pensando eso, no estés pensando hacer esas cosas. El problema es que uno tiene dos opciones: escuchar la voz de Dios, tomar la salida que Dios me está dando, donde Dios me está diciendo no continúes, porque Dios le dice a uno, si continúas, después ya te va a ser muy difícil detenerte, hermano. Es que mire, ceder ante la tentación es como caer de una montaña como con una bola de nieve. Usted ha mirado, si quizás una caricatura en una película, cuando una bola de nieve se va formando, mire, y va de bajada, cada vez se va haciendo más grande y cada vez va más rápido, de manera que mientras más avanza es ya más difícil o casi imposible detenerla. En la tentación, mire, Satanás nos empieza a tentar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y Dios, como Él es nuestro Padre, Dios nos va hablando también, Dios nos va advirtiendo, Dios nos va diciendo, ten cuidado, veo lo que estás pensando, veo lo que se te viene a la mente, y Dios le pide a decir a uno, desiste, no sigas pensando eso, no sigas. El problema es que cuando uno ignora la voz de Dios, entonces es como esa bola de nieve, que cobra más fuerza y que ya después es difícil detenerla, y es allí cuando las personas caen, hombre o mujer. Ahora uno dice, pero era el pastor, ya venía de tiempo, Dios venía hablándole y no escuchó la voz de Dios. Lea, hermano, los libros de los profetas. Dios les hablaba por años a Israel: desistan, arrepiéntanse, párenle, no sigas, y el pueblo no oía, hermano, hasta que venía la caída del pueblo. Entonces yo debo de tomar las salidas que Dios me provee. Siempre Dios le va a dar una salida, hermano, se lo aseguro. Mire, Dios le va a hablar por medio de su espíritu a su espíritu. A veces hay gente que viene a la congregación y está siendo tentado, y Dios le habla a través de la predicación, pero ¿sabe qué hace uno? Se endurece. Uno sabe que Dios le habló por medio de la predicación, y en lugar de uno pasar y clamar y gemir y decir, Señor, yo soy ese al que le hablaste hoy, yo soy el que estoy siendo tentado, yo soy el que estoy pensando cosas que no son de tu agrado, Señor, pero ayúdame. En lugar de eso, la persona se va como si no pasó nada, y es cuestión de tiempo. Otro consejo bíblico es que debo someter mi voluntad a la palabra de Dios. Salmo 119:11. Me encanta este salmo, hermano. Salmo 119:11, donde mire lo que nos dice este salmo. Salmo capítulo 119, versículo 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, cuando usted es tentado, pero si usted es una persona que se nutre de la palabra, de los dichos de Dios, y usted tiene guardado la palabra de Dios aquí, mire lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. ¿Sabe por qué? Porque las diferentes tentaciones que Satanás le va a poner, Dios ya dejó algo escrito en la palabra, donde le va a aconsejar y le va a decir, no lo hagas. Y Dios en su palabra incluso ya dejó hasta advirtiéndonos las consecuencias de si lo hacemos, hermano. De manera que cuando Satanás viene y lo tienta, si usted es una persona que regularmente estudia la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le va a hablar la palabra que usted leyó, que tiene guardada en su corazón, y usted se va a recordar y va a decir, no voy a cometer este pecado, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y dice que si lo hago, estas son las consecuencias, hermano. Y eso te ayuda bastante a no pecar. Amén. Pero si no leemos la Biblia, hermanos. Ahora, cuando yo les digo, hermano, lea su Biblia, no es por ser molestia, es porque es lo que nos ayuda. Aleluya. Cada día debemos de decirle, Señor, que en mi corazón yo guarde tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cómo vamos a guardar sus dichos? Primero tuvimos que haber leído la Biblia, ¿cierto o no? Amén. Algunas Biblias yo he mirado, están en las partes de atrás de los carros ahí, como que el sol les ha dado como por 4 meses ahí todo el verano. Ya la pasta de la Biblia está arrugadita así, mire, y era negrita y ya se mira así media café, ya el sol se la acabó ahí. Pero no lo para el policía, uno no le prenda las luces uno, porque busca la Biblia para ponerla así a un lado del asiento para que el policía mire que uno es un varón santo de Dios o una mujer santa de Dios, ¿sí o no? Porque uno dice, si me mira el policía con la Biblia, probablemente mi ticket me dé, ¿sí o no?
Así somos a veces, pero no, hay que leerla. Santiago 4:7 nos dice que nos sometamos a Dios, a su palabra, y que el diablo solito va a huir. Usted no lo tiene que atar con 8 cadenas. Aleluya. Santiago 4:7, hermano. Te ato con 7 nudos proféticos, dice. Rebelde, pedazos lo va a hacer el enemigo si no obedece la palabra. No importa que usted diga que lo ató con 7 nudos proféticos. Santiago 4:7, ¿estamos ahí? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Cuando él lo tienta y mira que usted es un hombre o una mujer que dice, no, porque la palabra de mi rey y de mi salvador me dice que viva de esta manera. Entonces cuando viene el enemigo y lo tienta y mira que usted dice, no, porque mi Dios me dice que viva de esta otra manera, hermano. Entonces cuando usted hace eso, cuando el enemigo mira que usted es un hombre o una mujer sometida a Dios, dice que el enemigo huye solito, hermano. ¿Por qué? Dice, con este no puedo, estoy perdiendo mi tiempo. Ahora se va por un tiempo. Entonces no te dice, someteos a Dios, resistir al diablo y solito va a huir. ¿No es eso lo que dice allá en Mateo 4 cuando tentó a Jesús? Dice que cuando hubo probado toda tentación con Jesús y cuando Jesús se sometió a la palabra, porque Jesús decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. Cuando Satanás miró eso, dijo, con esto no puedo, me voy, y se fue. Entonces, consejos que debo de hacer: someter mi voluntad a la palabra de Dios. Lea la palabra, hermano. Cada día, hermano, léala, reténgala en su corazón, y cuando usted sea tentado, el Espíritu de Dios le va a traer esa palabra que usted lee para que usted la use como un arma de defensa, hermano, y no ceda y no sucumba. Y termino aquí. Otro consejo es que debo de recurrir a Jesús, sabiendo que Él mismo fue tentado y venció, y por lo tanto me puede ayudar a vencer. Jesús experimentó todo tipo de tentación que usted y yo podamos experimentar. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Él venció. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. La buena noticia es que no importa la tentación que se le paró a Él, que se le presentó, Él las venció, todas y cada una de ellas, hermano. Aleluya. No hubo una que lo hiciera sucumbir a Él, hermano. Entonces, si Él las venció, Él me puede entender cuando yo estoy siendo tentado, porque Él también fue tentado, y Él me puede ayudar a vencer también. Dice Hebreos 2:17, y ahí con ese pasaje termino. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, hermano. Aleluya. Él es poderoso para socorrernos. Aleluya. Él es poderoso para ayudarle a usted, hermano, hermana. Él nos puede ayudar. Él lo comprende cuando usted está siendo tentado. Él sabe lo que se siente porque Él también lo padeció, pero Él venció. Aleluya. Y si Él venció, me puede ayudar a mí. Entonces recuérdese, póngase de pie cada día. No nos metas en tentación. Ayúdame a no sucumbir, Señor. Pero recuérdese de todos esos consejos, hermano, de verdad. Es triste, hermano, cuando un cristiano, hombre o mujer, cae. Es triste por él mismo o por ella misma, por el daño que él mismo se hace o ella misma se hace. Pero es triste por todo el estrago que causa, todo el daño que causa. Yo analizaba que es muy difícil que pequemos sin hacerle daño a otros o a nosotros mismos, hermano. Siempre alguien va a salir dañado cuando pecamos, hermano. Póngase estas cosas en su mente. Alguien resultará dañado si usted sucumbe ante la tentación. A unas personas que dicen, yo tomo pero no le hago mal a nadie porque tomo en mi casa. Sí se está haciendo mal a él mismo porque se está acabando su salud. Y probablemente está afectando a su esposa y a sus hijos si tiene. Ahí desde su lugar, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos activos en el reino de Dios?